Mañana, tarde y nunca. Miguel Torres me pide la... Sí. Congresista Torres. Gracias. Yo discrepo con la posición del congresista Velázquez porque, por lo menos de la última experiencia que hemos tenido en la revisión de los decretos legislativos, el control, si bien está dentro de un poder político y todo, ha sido bastante limitado a los lineamientos de la Constitución y al marco de la delegación de facultades. Entonces, creo que se circunscribe de una manera muy específica. Si de hecho nosotros veíamos en un decreto legislativo y decíamos, oye, esto está mal, pero es constitucional y está dentro del marco, llegábamos a la conclusión, y de hecho colaboró muchísimo el congresista Velázquez en ese sentido, dijimos, oye, tenemos que aceptarlo, pero se presentará pues otra iniciativa legislativa para derogarlo o modificarlo ya desde un punto de vista más profundo. Entonces, tengo la sensación de que si nosotros delegamos a través de diputados y luego verificamos la constitucionalidad y que se haya cumplido dentro del marco en dos cámaras, vamos a darle la oportunidad perfecta para que quien esté en el Ejecutivo haga lo que quiera a través de decretos legislativos, porque finalmente nos vamos a demorar un siglo para poder revisar y derogar las normas. Gracias. Mi propuesta no es que lo hagan dos cámaras, pues mejor, como digo, mejor que presenten su proyecto de ley ordinaria. Me pide la congresista Donaire una... Congresista Donaire. A ver, creo que estamos enfrascándonos en una discusión que es bastante importante, pero que podríamos de repente zanjarla con una modificación en la redacción respecto a la delegación de facultades. En el artículo 104, cuando se habla de que la Cámara de Diputados puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, etcétera, y luego viene el punto seguido, el procedimiento de otorgamiento de facultades legislativas, podríamos modificar ahí, así como su control posterior se realiza de acuerdo al reglamento. Entonces ya dejamos, exacto, la posibilidad de que quién revisa, quién delega y todo, a la regulación que la podríamos ver después. Presidenta, yo estaría de acuerdo con remitirlo al reglamento, para no enfrascarnos en una discusión. Pero no planteaba que lo hagan las dos cámaras, sino planteaba que hagamos un procedimiento expeditivo de control político. ¿Está bien? Gracias, congresista Velázquez. Congresista Lescano. Presidenta, como se ha reconsiderado todo el artículo 102, o se ha planteado la reconsideración para el nuevo debate, bueno, no sé, pero se está discutiendo el artículo 102, 102A y 102B. Yo quisiera hacer algunas observaciones y aportes sobre otros temas. Por ejemplo, el artículo 102 autoriza para que el Congreso, como atribuciones como poder del Estado, es decir, diputados y senadores, todos juntos, puedan ejercer el derecho de amnistía. En la reforma del año 2001, señora Presidenta, se dijo que la amnistía procede, pero no sobre derechos humanos y corrupción. Entonces, yo sugiero que se haga ese agregado, ¿no? El Congreso puede ejercer ese derecho de amnistía, pero no sobre violación a los derechos humanos y corrupción. Repito, ese es un aporte que no solamente se hizo en la reforma del año 2001, sino también se incluye en la reforma del año 2009. Sobre derechos humanos no ponían corrupción, pero hace esa aclaración para que no se utilice este tipo de mecanismo para estar limpiando a gente que ha violado derechos humanos. Eso en primer lugar, señora Presidenta, creo que es importante que ese punto también sea absolutamente claro y se pueda hacer un trabajo mucho más eficiente a través del Parlamento. Ahora, sobre el 102A, donde se establece las atribuciones exclusivas del Senado, yo propondría, señora Presidenta, que el Senado pueda ratificar a los presidentes de los organismos reguladores.
Los organismos reguladores cumplen una función muy importante para la defensa de los derechos de los consumidores, pero son designados por el presidente del Consejo de Ministros, gente a veces que viene de las empresas, que no defiende a nadie, al contrario, se colude con determinados grupos económicos, entran unos a la actividad privada y la actividad privada pasan a los organismos reguladores y hay una puerta giratoria. Y generalmente esos organismos reguladores no defienden al consumidor y no hacen el trabajo que deben hacer. Sería bueno, señora presidenta, que designado por la presidencia del Consejo de Ministros un presidente del organismo regulador, por ejemplo de Ocinermin, que tiene que ver con el servicio de electricidad, o Ciptel, que tiene que ver con el servicio de telefonía, o los otros organismos reguladores que tienen que ver con el servicio del agua. Sean ratificados esos señores por el Senado. A mí me parece que sería importante ver que sean gente honorable, que no tenga conflicto de intereses. Generalmente tienen conflicto de intereses. Son gerentes, miembros de los directorios de las empresas y después pasan al organismo regulador para supuestamente regular a sus ex empleadores, lo cual a mí me parece absolutamente impropio. De manera tal, presidenta, que sería bueno que, repito, el Senado tenga esa función, ratificar la designación de los presidentes de los organismos reguladores para tener buenos organismos reguladores. Congresista Alcorta me pide una interrupción. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Todo el rato hablamos de personas notables, los nobles del país, los decentes, impolutos y todo. Hay que pedirle ayuda a Diógenes para que venga a ayudarnos, y es verdad. Pero en la propuesta del congresista Lescano, si se aprueba esa propuesta, habría que ponerle tiempos a todo. Por acá nos demoramos en nombrar a todo el mundo en medio año, y eso es verdad. Y los gobiernos, sobre todo el de Ollantumala, se pasó todos los años sin poner representantes en las administradoras del Ocitran, Ocinermin. O sea, no había director, no había nadie que controlara a nadie. Nada más, presidente. Sí, presidenta, voy a continuar. Es para la ratificación, o sea, que una vez designado un presidente de un organismo regulador que tiene que ver con la regulación, valga la redundancia, de los servicios básicos que reciben los peruanos, esa designación sea ratificada por el Senado. Lo tiene que ser obviamente rápido y creo que eso puede ir en las leyes de desarrollo constitucional. Pero me parece una tarea muy importante, presidenta, porque tenemos Ocinermin que tiene que ver con, por ejemplo, con la situación de la explotación minera, del gas y todo lo demás. Y no se hace nada ahí porque hay gente que interesada, que está vinculada a grupos económicos, entonces no hace nada. Es una labor muy importante que tiene que ver con el día a día de los peruanos. Entonces poner cabezas en los organismos reguladores que puedan hacer bien sus funciones me parece sumamente útil. Entonces que el Senado vea también si esa persona que ha sido designada por el presidente del Consejo de Ministros es una persona idónea o no idónea. Y finalmente, señora presidenta, como una función exclusiva del Senado, también sería bueno que se pueda debatir y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno, por el presidente del Consejo de Ministros, el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, el Gobierno va a presentar un Plan Nacional de Desarrollo y sería bueno como una labor de fiscalización, de verificación, de debate, ver a través del Senado si ese plan está bien hecho, o se están haciendo contratos entreguistas, o está regulándose mal alguna actividad, o se están olvidando de alguna política de Estado. Sería bueno hacer un debate sobre el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el presidente del Consejo de Ministros, como una actividad exclusiva del Senado, porque el Senado no va a estar aprobando leyes, va a tener, digamos, más tiempo de hacer una labor fiscalizadora. Entonces, en ese empeño podría también otorgársele, señora presidenta, esta nueva función al Senado para que podamos tener un Congreso mucho más eficiente, que es lo que quiere la ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces, si le damos solamente un Congreso bicameral, una Cámara, dos cámaras, y repetimos lo que han dicho las reformas solamente del 2001 y 2009, y no le damos nuevas funciones de acuerdo a las necesidades que tiene el Perú, estamos haciendo una repetición que no va a ser muy eficiente. Entonces, si le da otra facultad de presidenta, sí se puede mejorar nuestro sistema político. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Congresista Quintanilla. Sí, pues. Señora presidenta, sería bueno, digamos, que el congresista
Miguel Ángel Torres estuviera aquí por lo siguiente. En delante hemos reconsiderado el acuerdo de ayer para, a sugerencia de la congresista Luz Salgado, sea el Parlamento en su conjunto, las dos cámaras, las que deleguen las facultades, ¿no es cierto? Y el congresista Miguel Torres todavía estaba el día de ayer, que solo la Cámara de Diputados. Entonces, el problema es que una vez que el Parlamento ha delegado, ¿quién hace el control? Y yo insisto en que debe ser la Cámara de Senadores y dejarle la posibilidad, si la Cámara de Diputados asume jurisdicción, con una mayoría calificada, que sería la mitad más uno del número legal. Cosa, digamos, de que si hay una... para no hacer burocrático y interminable este problema. En segundo lugar, señora presidenta, usted nos ha informado ayer de que hay pendientes de modificaciones de redacción por la adecuación de 21 artículos y había pendientes de 19, de debatir en total 40. Sería conveniente que usted nos hiciera llegar la propuesta que tiene usted para, digamos, avanzar en ese tema. En tercer lugar, estoy plenamente de acuerdo con el congresista Lescano cuando plantea que una atribución del Senado sea también la ratificación de los jefes de los organismos reguladores. Pero ahí también hay que, en el reglamento en su momento, ver el silencio administrativo. O sea, una cuestión, si es que no ratifica en un plazo de 6 meses, se darán por ratificados. Podría ser, o 3 meses, de acuerdo a una cuestión, para no crear cuestiones permanentes y igual, digamos, cuando ya haya una conveniencia política. También estoy de acuerdo con que se agregue que tiene que haber un plan nacional de desarrollo. Una de las deficiencias más clamorosas de esta legislación del 93 es que no existe la palabra planificación y sería oportuno comenzar a introducir esta cuestión que se salvaría una situación bastante delicada. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Finalmente, congresista Luz Salgado. Sí, presidenta, realmente me han hecho poner en dudas porque en parte tienen razón, o sea, podríamos estar dilatando si solamente, o sea, si a ambas cámaras delegamos, que me parecería a mí lo más justo, porque ambas cámaras estamos cediendo nuestro derecho a legislar al Ejecutivo y vamos a tener la responsabilidad de lo que saquen los decretos legislativos. Entonces, a mí me parecía por eso que planteé la reconsideración. Pero sí es cierto también lo que dijo el congresista Velázquez, en el sentido de que puede demorar las decisiones del Ejecutivo, quien quiera que sea, el Ejecutivo, puede demorarle la determinación de sus decisiones. Y ahora, en el control político, sí, más bien creo que ahí deberíamos hacer un ajuste, y si en ese ajuste está la propuesta de la congresista Donaire, tranquilamente podría quedar para reglamento. Yo creo que lo que falta decidir ahora, ya creo con la votación de todos, es si la facultad la entregamos ambas cámaras o no la entregamos. Hemos escuchado opiniones diversas. Y en el control, que sería lo otro, dejarlo para reglamento, ya sea cualquiera de las decisiones que se tomen. Gracias, congresista Salgado. En realidad nosotros tomamos nota acá de las posiciones que hay y hay mayor consenso para que del 102B pueda pasar al 102 y dejar el procedimiento al reglamento. De tal manera que el 102 incluiría delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar como atribución del Parlamento, y el 104 tendría una redacción en la cual la modalidad de delegación y de control deben describirse con precisión en el reglamento. A menos que haya alguna posición que vaya en contrario de esto, sería el texto que se pondría a votación. ¿No? Perfecto. Entonces, a votación el 102. Señores congresistas, Arana Segarra. Abstención. Arana Segarra, abstención. Takayama Jiménez. Alcorta Suero, sí. Becerril Rodríguez. Castro Grandes, sí. Cuadros Candia. Galarreta Velarde. Mantilla Medina, sí. Torres Morales. A favor.
Torres Morales. Congresista Quintanilla, lo he descrito. He descrito que el 102 está incluyendo ahora delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar como atribución del Parlamento. Lo acabo de decir. Lo acabo de decir y en este momento lo están colocando allí, pero lo acabo de decir. Esperaremos un poquito más entonces, congresista Quintanilla. No hay problema, pero que quede claro. Solamente porque no lo redactó. ¿Por qué han borrado el último? Sí, ejercer las demás atribuciones que señala la Constitución. Pueden ver en sus pantallas, se visualiza el documento, el artículo 102, que están en debate los integrantes y hace unos instantes también sometiendo a votación. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que nosotros habíamos dado lectura. Acá no estamos para sorprender, lo que queremos es un poco más de fluidez, porque realmente nos va a tomar todo el día esta votación. Sin embargo, a fin de que no exista ni la más mínima duda con respecto a lo que aquí se está votando, ahí está el texto. Señora Presidenta. Señor Secretario Técnico. Gracias por la atención. Yo no sé si estamos rechazando de plano lo propuesto por el congresista Lescano de que en el punto 6, ejercer el derecho de amnistía, excepto en los casos de violación de derechos humanos y actos de corrupción. ¿Estamos dejando de lado? Seamos conscientes en eso. Gracias. Congresista, nosotros tomamos en cuenta cuando hay más de un pedido que respalde el de un señor congresista. El del congresista Lescano no ha merecido ningún pronunciamiento por parte de los demás. Nosotros estamos de acuerdo entonces, ya somos dos ya. Correcto. Pero hay tratados que establecen los parámetros. Señores congresistas, tenemos en votación el artículo 102. Señores congresistas, Takayama Jiménez. Sí. Takayama Jiménez, sí. Torres Morales. Sí. Torres Morales, sí. Villavicencio Cárdenas. Sí. Villavicencio Cárdenas, sí. Donaire Pasquel. Donaire Pasquel, sí. Cheputmur. Sí. Cheputmur, sí. Acuña Núñez. Sí. Acuña Núñez, sí. Velázquez Quesquén. Velázquez Quesquén, sí. Quintanilla Chacón. Sí, con la observación que debe incluirse lo señalado por el congresista Lescano. Quintanilla Chacón, sí. Glave Remí. Lescano Ancieta. Lescano Ancieta. Lescano Ancieta, abstención. Costa Santolaya. Sí. Costa Santolaya, sí. Figueroa Minaya. Letona Pereira. Sí. Letona Pereira, sí. Salgado Rubianes. Salgado Rubianes, sí. Mi equipo también es lento, te juro que me muero. Arce Cáceres. Wilca Flores. Sí, están duplicando. Doctor, lo que pasa es que están duplicando. Allá de frente se debería trabajar y pasar. Trujillo Segarra. Sí. Trujillo Segarra, sí. No lo están trabajando con USB. ¿Con qué? Van a trabajar ahorita con USB. Pero tengan en cuenta que se está armando el techo con USB. Pues, pero eso ya me lo habían consultado. Porque dice el procedimiento de otorgamiento
Bien, en estos instantes, los integrantes de la Comisión de Constitución y Reglamento. El artículo 102 ha sido aprobado por 15 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Esto involucra entonces la modificación del artículo 104, el mismo que queda con el siguiente texto. El Parlamento puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. El procedimiento... Sí, hay que... Repetimos, el Parlamento puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre la materia específica y por el plazo determinado establecido en la ley autoritativa. El procedimiento de otorgamiento de facultades legislativas por parte del Parlamento se realiza de acuerdo al reglamento. Incluyendo arriba, por favor, las facultades legislativas, así como su control posterior después de legislativas, por parte del Parlamento se realiza de acuerdo al reglamento. No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente. Los decretos legislativos están sometidos en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rigen para la ley. El presidente de la República da cuenta al Parlamento de cada decreto legislativo para su revisión. Al voto. Señores congresistas, Arana Segarra. Abstención. Arana Segarra, abstención. Takayama Jiménez sí. Alcorta Suero sí. Becerril Rodríguez. Castro Grandes sí. Cuadros Candia. Galarreta Velarde. Mantilla Medina sí. Torres Morales sí. Villavicencio Cárdenas sí. Donaire Pasquel sí. Cheput Mur sí. Acuña Núñez sí. Velázquez Quesquén sí. Quintanilla Chacón sí. Glave Remí. Lescano Ancieta sí. Costa Santolaya sí. Figueroa Minaya. Letona Pereira sí. Salazar Miranda. Salgado Rubianes sí. Trujillo Segarra sí. Wilca Flores. Arce Cáceres. Artículo 104 aprobado por 16 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Artículo 132. Congresista Gino Costa. Presidenta, una sugerencia, me permito, de tipo metodológico. Tenemos un montón de artículos por delante. Entonces, lo primero, recordar que la tarea es aprobar la bicameralidad. Ya lo hemos hecho con la modificación del 90. Solo falta adecuar en los artículos pertinentes qué funciones le corresponden a diputados y qué funciones le corresponden a senadores. Creo que no podemos perder el foco de que esa es nuestra tarea. No estamos haciendo una reforma de toda la Constitución. Entonces, respetando, por supuesto, las propuestas que se han hecho y el derecho que tienen los congresistas de hacerla, si en cada artículo, digamos, vamos a incorporar nuevas sugerencias para ampliar atribuciones que hoy día el Congreso no tiene y asignárselas a diputados o senadores, eso va a implicar un debate mucho más extenso y creo que no tenemos tiempo para eso. Nadie impide que más adelante se presenten proyectos de reforma constitucional
para hacer realidad esas aspiraciones que cada uno de nosotros tiene. Pero por ahora yo sugeriría que nos concentremos simplemente en la tarea que tenemos, que es el sistema bicameral, pasar del unicameral al bicameral, porque de lo contrario no vamos a poder cumplir. Ayer usted ha señalado la cantidad de artículos que tenemos pendientes y son más de 40. Entonces, si nosotros no nos concentramos en esa tarea, creo que no nos va a alcanzar el tiempo, presidente. Y lo segundo, sugiero metodológicamente también dejar los asuntos más difíciles en la congeladora para discutirlos al final. Ir avanzando con aquellos donde el acuerdo es mucho más fácil, porque, digamos, me parece que usted está escogiendo el camino distinto, que es abordar los asuntos más complicados ahora, y yo creo que mejor, sugiero, ¿no es cierto?, sería dejar los asuntos complicados para el final. Gracias, presidente. Congresista Mulder. No he entendido bien lo que el congresista Acosta está planteando, es decir, que hagamos modificaciones constitucionales sustantivas así a la voladita nomás, ¿no? Entonces agarramos un par de artículos, ya el resto lo vemos después, ¿no? Porque aquí el tiempo es lo que vale. Para comenzar, este tema del tiempo, ¿quién lo ha establecido? ¿Alguien ha dicho de que tiene que ser el 4 de octubre? Sí, también hay un acuerdo nuestro. ¿Por qué? Porque se supone que tiene que haber una convocatoria para que coincida el 2 de diciembre con la segunda vuelta de las elecciones municipales. O sea, pues es un tema por eso. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la fecha de un referéndum la decide el Parlamento. La decide el Parlamento. El presidente de la República y el Poder Ejecutivo no pueden decidir la fecha de un referéndum. No tienen esa atribución. Entonces esto podría ser para después. Pero no estoy proponiendo de que se postergue, ¿eh? Por si acaso, pero entendamos de que este corset que se quiere hacer supone que hay que trabajarlo de la mejor manera posible. Entonces, si nos hemos propuesto que para el 4, es un compromiso del Parlamento, terminamos, hay que terminarlo bien. Y no es tan difícil, porque la mayoría de los artículos son simplemente cambio denominativo. El tema de las facultades, además, en la mayoría de las discusiones estamos dejándolos para el reglamento y las leyes y la ley orgánica. De manera que decir ya se aprobó, ya se modificó el 90, vámonos a las casas, no me parece, presidenta. Debemos hacer las cosas con más seriedad. Gracias, congresista Mulder. Vamos a retomar el tema con respecto al artículo 132, pero antes, congresista Gino Costa, la metodología de abordar los aspectos que merecen debates precisamente para que lo demás solamente se adecúe. No podemos hacer lo contrario, porque entonces demoraría muchísimo más. Congresista Miguel Ángel Torres, sobre el artículo 132. Gracias, presidente. El día de ayer estábamos conversando y debatiendo respecto a este tema de la cuestión de confianza, en la que nos hizo reflexionar el congresista Víctor Andrés García Belaunde. Y entiendo, presidenta, que la idea fundamental es hacer esta distinción que nos explicaba el congresista respecto de lo que es la cuestión de confianza, del voto de confianza. Entonces, sí sería bueno, presidenta, que pudiéramos definir con claridad cuáles son los supuestos que nos llevan a cada una de estas figuras y cuáles son las consecuencias de estas figuras. Yo quiero retomar lo dicho por el congresista García Belaunde, en el sentido de que las consecuencias no pueden ser las mismas, y todo como consecuencia de el origen que se da en cada uno de ellos. Entonces, presidenta, yo entiendo que se habría preparado un texto que quizás pudiéramos observarlo en pantalla como para ver su procedencia, presidenta. Decía que el texto podríamos quizás proyectarlo para ver la procedencia, habiendo acogido las inquietudes de los congresistas. El texto que se ha propuesto, congresista Miguel Ángel Torres, voy dando lectura. La Cámara de Diputados hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado, mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última solo se plantea por el presidente del Consejo de Ministros previo acuerdo de su Consejo.
Toda moción de censura contra el Consejo de Ministros o contra cualquiera de los ministros debe ser presentada por no menos del 25% del número legal de diputados. Se debate y vota entre el cuarto y el 10º día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de diputados. El Consejo de Ministros o el ministro censurado debe renunciar. El presidente de la República acepta la dimisión dentro de las 72 horas siguientes. Sobre este texto propuesto, congresista Mauricio Mulder. Presidenta, yo ahí tengo una pregunta, ¿no? La última frase, el presidente de la República acepta dentro de las siguientes 72 horas la renuncia. Si me quitan el cuadro, puedo leerlo de manera ya. El presidente de la República acepta la dimisión. Ya, a ver, ¿qué pasó? Bueno, el tema es que se le está diciendo al ministro censurado que debe renunciar, y el ministro renuncia. Pero el presidente de la República debe aceptar la renuncia en 72 horas. ¿Y qué pasa si no la acepta? No dice nada. Pasan las 72 horas. Entonces, yo creo que eso está de más. El Consejo de Ministros o el ministro censurado debe renunciar, punto. Y ya está, y se va. Porque ese es el objetivo de una moción de censura, la renuncia del ministro. No dejar que el presidente todavía tenga la llave de decir, vamos a ver si la acepto dentro de las 72. Y porque además, a quien se le ha ocurrido el plazo, se le ocurre que sean 72 horas, o no 24, o no 140, qué sé yo. Entonces, creo que ese último párrafo, presidenta, está de más. En realidad, la idea de poner el plazo perentorio era para que quede establecido la fecha hasta la cual el presidente debe aceptar la dimisión, dado que es un acto del Ejecutivo y por lo tanto es el Ejecutivo el que debería también aceptar esta renuncia. La designación es una facultad del Ejecutivo. Es irrevocable, no está sujeto a que haya una... Congresista Juan Chepuz.